Que se le acortan los tiempos porque recordemos que, bueno, que cuando el gobierno se pone en marcha en el año 2015 siempre se toma ese primer año para empezar a organizarse, a tomar un poco de impulso y bueno, se considera que en el segundo año, en esto que fue el 2016, empieza la maquinaria a funcionar, entonces lo que le queda sería el 2017 y parte del 2018 porque después ya comienzan a prepararse de cara a las elecciones. Y en los últimos días el presidente habló y dio algunas pistas de por dónde quiere encarar por lo menos él este año, este tramo de gobierno que le falta. Sí, Vázquez antes de fin de año, en algunas de sus últimas apariciones públicas, dijo que este año iba a estar concentrado en dos cosas. Por un lado, en la educación y por otro, en el Sistema Nacional de Cuidados. Pero si te parece, vamos a repasar lo que decía Vázquez. El año 2016 fue un año de intenso trabajo. En el 2015 tuvimos que trabajar mucho, digamos, internamente para la elaboración del presupuesto, para hacer algunos ajustes. Pero ya en el año 2016, con el presupuesto solucionado, votado, pudimos extendernos en otras acciones que nos llevó a que terminemos el año 2016 con un crecimiento económico, mientras los países de la región están con un crecimiento negativo. Yo creo que estamos en un momento muy positivo, incluso juzgado por operadores privados internacionales y que han visto y lo han escrito y lo han dicho que el Uruguay está en una posición muy sólida desde el punto de vista económico, social, en su estabilidad y que tiene muy buenas perspectivas de futuro. Para el 2017 seguiremos trabajando con toda la intensidad con que encaramos el 2016. Hay un ítem que diga, bueno, en esto quiero hacer hincapié y que se solucione infraestructura, educación, bueno, empuje. En infraestructura estamos trabajando, hay muy buenas perspectivas de inversiones internacionales en el tema de infraestructura y vamos a encarar entonces la rendición de cuentas para el próximo año con algunas prioridades. La primera, una y fundamental, es educación y la otra, sistema de cuidado. Ahí hay un tema, y antes de ir a las prioridades que mencionaba Vázquez, el tema es la rendición de cuentas. Claro, él lo decía ahora, justamente. Recordemos que el gobierno elaboró un presupuesto para 2 años y que tiene ahora que votar una rendición de cuentas donde deberá elaborar una especie de nuevo presupuesto de acá al final del gobierno con una bancada que ya no está tan firme, Leo. Sí, en esto de la importancia del tercer año de gobierno es como la frase hecha de no hay dos sin tres. Es un lugar común. El tercer año de gobierno se supone que las cosas que no se hacen ahí después va a ser difícil de realizarlas. Pero quedan 2 años por delante. Queda el 2018 y queda el 2019. El gobierno se juega mucho a los avatares de la economía. 2 años son mucho. Es cierto, en el presupuesto se juega gran cosa porque más allá de los números, el Frente Amplio va a tener que lidiar con ese voto 50 que le falta en la Cámara de Diputados, que lo va a tener que conseguir en algún partido, o con Rubio. Yo supongo que terminará negociando con el Partido Independiente. Pero, puede ser también. Sí, pero no es menor esto del pedazo de la rendición de cuentas. Lo que pasa es que una negociación supone ceder y conceder algunos de los pedidos, ya sea de Unidad Popular o del Partido Independiente en este caso, o de los partidos tradicionales, vaya uno a saber. Digo, a lo que voy es un cambio de actitud que tiene que tener el gobierno para lograr ese voto 50 o más. Lo tiene a Novik también en la Cámara de Diputados, que a nivel de la Intendencia ha servido para darle votos. Sí. Pero además no hay que olvidarse que el Tabaré Vázquez tiene un compromiso con los sectores más, entre comillas, radicales del Frente Amplio, el Partido Comunista, el PVP, que ha quedado de estudiar algunas propuestas impositivas a las que supongo que le va a tener que hacer caso de alguna manera. Y además una bancada del Frente Amplio que justamente por estar en este momento del calendario va a tener que empezar los grupos, la interna del Frente Amplio, a marcar presencias de cara a las elecciones. También están las diferencias entre ellos ahí, digo, que son importantes. Ayer o el fin de semana leíamos en El Observador, ayúdame Leo, las declaraciones de Mujica del acuerdo entre MPP y el astorismo para sostener determinados lineamientos, por ejemplo. Pero bueno, en algún momento los grupos del Frente van a tener también que ir marcando su interna. Sin duda. Bien, pero volviendo a las prioridades que marcaba ahí Vázquez, otra vez vuelve a hablar de la educación, que en campaña se había anunciado como una de las grandes reformas que se quería plantear, se hablaba del cambio del ADN, pero
Patricia. Y bueno, el cambio del ADN que tenía que haber empezado por lo menos el año pasado, ya no hablemos del gobierno de José Mujica, ¿no? Cuando en aquella célebre frase de educación, 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 que dijo cuando asumió su presidencia, bueno, finalmente poco se pudo avanzar en ese sentido. Lo cierto es que en la administración de Vázquez también se pudo hacer poca cosa, ese cambio de ADN del cual se habló en algún momento y que parecía que iba a sacudir las raíces de los árboles, no fue tal. Lo cierto es que la Administración Nacional de Educación Pública está, bueno, previendo la elaboración de una consulta pública nacional para este primer semestre de 2017 a fin de consultarle a la ciudadanía, bueno, cuál es el marco curricular de la educación pública que debería tener, ¿no? ¿Cuál es el perfil de egreso para cada nivel de educación? Una propuesta que parece algo arriesgada, ¿no? Porque convengamos que si nos ponemos a opinar todos, resulta, digamos, un poco difícil el sacar algo... Bueno, sí, parece hablar también de la falta de un... No, sí, además parece hablar de la falta de un plan. Recién ahora vamos a consultar a la gente para ver a qué queremos llegar y entonces vamos a elaborar un plan para hacer el desarrollo de esas políticas. Lo que está pasando ahora es que Wilson Neto, el presidente de la ANEP, del CODICEN, hombre del MPP y que viene del gobierno pasado, ha estado muy cuestionado, ¿no? No, eso sin lugar a dudas. Pero volviendo a esto de la consulta popular, convengamos una cosa, tenemos técnicos en Uruguay, tenemos muy buenos técnicos. Entonces, ¿por qué no dejamos trabajar a todos los técnicos en ese sentido, ¿no? Como para, bueno, establecer definitivo, bueno, la educación y el sistema educativo tiene que ir por este lado. Ahora, algunos de los técnicos que había en el gobierno volaron, sí, ¿no? Volaron. Fernando Filgueira, Juan Pedro Mir. El subsecretario, exacto. El subsecretario de Educación se fue en apoyo, digamos, a Juan Pedro Mir, el director de Educación, cuando en una reunión político-partidaria dijo que el cambio de ADN no iba a ser ¿Y Neto seguirá en el cargo? Bueno, Neto es una de las personas más cuestionadas, ha sido en los últimos meses y en las últimas semanas, ha estado en el ojo de la tormenta, principalmente después de los resultados PISA. En una primera instancia, ustedes recuerdan la polémica con aquel título del diario El País, en el cual, bueno, se decía que los resultados de las pruebas PISA habían sido negativos. Neto salió a contradecir al diario, a festejar los resultados que habían obtenido los estudiantes uruguayos y, sin embargo, días después se tuvo que retractar porque lo cierto es que Uruguay no tuvo los resultados maravillosos que habían tenido. Los técnicos de la ANEP se habían olvidado de leer la letra chica y hacer de alguna forma los cálculos. Las correcciones. Entonces los resultados no fueron tan positivos. ¿Está la solución del sistema educativo en la salida de los jerarcas, ya sea tanto del Ministerio de Educación como de la ANEP y los distintos desconcentrados? ¿Está en la salida de Neto una posible mejora del sistema educativo? Bueno, hay que ver. Hay quienes dicen que a Neto ya se le acabó el cuarto de hora y tiene que dar paso a otro tipo de gestión, ¿no? Hay una interpelación que aparentemente ya está aceptada por todos los partidos, el Frente Amplio inclusive, en la Cámara de Senadores, a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, por parte del senador Pablo Mieres, líder del partido que será en febrero, independiente, ¿no? que será ya en febrero, pero él, por lo que planteaba en la radio hace algún tiempo, Juan Miguel, él decía que aspiraba al cambio de nombres, por lo menos como una señal de, bueno, aceptación de que las cosas no han funcionado bien. Leo. El problema que tiene Tabaré Vázquez es que dos de las personas menos simpáticas del gobierno, como Bonomi, como Neto, pertenecen al movimiento de participación popular. Y sacar a los dos de un plumazo está bravo. Y otra de las menos simpáticas es la ministra de Educación, justamente María Julia Muñoz. Sí, pero, pero es del riñón de Vázquez. Sí, claro. Y ahí está siendo funcional. Tal vez eso también juega a la hora de que Vázquez hubiera tomado otra decisión, pero no lo hace porque justamente la ministra es María Julia Muñoz. Yo creo que desde la política no sé hasta dónde podemos esperar resultados en la educación. Creo que se están generando a nivel ciudadano, como es el caso de EDUI 21, iniciativas importantes con propuestas concretas que este año se van a trasladar
sistema político y veremos si el sistema político se hace cargo. Otra de las cosas de las que hablaba Vázquez era el sistema de cuidados, Patricia. Sí, así es, Juan Miguel, porque el buque insignia, si el buque insignia en la primera administración Vázquez fue el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social y su plan de emergencia, en esta segunda gestión Vázquez se propuso llevar adelante el Sistema Nacional de Cuidados, que también funcionaría bajo la órbita y va a funcionar bajo la órbita del MIDES. ¿De qué se trata? Bueno, de atender a lo que se llaman los sectores menos favorecidos, que son la infancia de 0 a 3 años, el adulto mayor y también las personas con discapacidad. Si bien en el año 2006 se votó y obtuvo menos presupuesto de lo que se esperaba, en algún momento su director Julio Banco, quien fue nombrado al frente del Sistema Nacional de Cuidados, se quejó por la falta de presupuesto, que se le habían recortado un poco la plata disponible. Bueno, lo cierto es que ya se puso en marcha y a partir de este año por lo menos va a empezar a verse algún avance en este sentido. El sistema que se va a poner en funcionamiento es para personas con dependencia moderada, que pueden vivir solas o pasar la mayor parte del tiempo solas y que van a poder acceder a un sistema de asistencia remota, que van a tener una pulsera, un collar y en caso de precisar ayuda, alguien va a recurrir a asistirlos. Pero como les decíamos, el foco está en, por un lado, atender a la infancia de 0 a 3 años, aumentar, digamos, el cuidado, ¿no? Esto que le pasa, por ejemplo, a muchas madres solteras, jefas de familia que tienen que salir a trabajar, que no tienen dónde dejar a sus hijos o que no pueden directamente abordar, digamos, el pago de un jardín de infantes. Bueno, ampliar esa cobertura y también darle de una buena vez por todas una mayor protección al adulto mayor que a veces parece tan olvidado, ¿no?, en Uruguay. Obviamente. Otro de los temas que está planteado y que sigue estando latente como uno de los de mayor preocupación para la ciudadanía es el de la seguridad. El ministro Eduardo Bonomi destacó en el fin de año que termina que va a ser el primer año en décadas que termine con una caída, aunque sea pequeña, de los delitos y que espera que sea un punto de inflexión. Ayer el subsecretario Jorge Vázquez dijo que esto no se arregla con la renuncia de Bonomi, pero bueno, si no está Bonomi, si no estoy yo, siempre se ha hablado de que si hay una salida sería conjunta. Los que vengan deberán seguir trabajando en equipo. Veremos cómo sigue este año. Ahora lo que vamos a ver es cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a la